aparecen solo verbos conjugados. Recuerda que si no sale, o si te demoras mucho, o si pocos contestan, procederé con la explicación. Éxitos. Ajá, ya estoy encontrando respuestas. Gracias, Pedro. Gracias, Joaquín. Gracias, Dánica. Gracias, Iglesias. Amigo John, Gustavo, Larry, Diego, Valentino y Samir. Chicos, efectivamente, la respuesta es la B. Profe, ¿por qué no puede ser la clave A? Porque corriendo es un verboide, es un gerundio. Y lo mismo pasaba con temido, ¿no? Es un participio. La C no puede ser por culpa de partir, que es infinitivo, y abierto, que es participio. Y la D no podía ser por culpa de escribiendo, que es un gerundio, es un verboide. Muy bien, chicos, buena voz. Vamos con la pregunta número 2. ¿Éxitos? Gracias, Amir, gracias, Danica, Gustavo, John y Pedro. Ok, chicos, los verbos son los siguientes. Atención. Llegó, bien, es un verbo, es una acción. Bien, habían asegurado, también es un verbo, es un verbo en tipo perífrasis verbal, que no es correcto decirle verbo compuesto, ¿no? Pero es como si lo fuera. También tienes esperaban, es un verbo de la tercera persona, y daría, así mismo. Entonces sí, la clave era la B. Buen trabajo, chicos. Vamos a continuar con la pregunta número 3. ¿Ya? Entonces, cuando te preguntan por verbos conjugados, te están preguntando por los verbos en sí. Cuando te pregunten por verboide, ya sabes que es, pues, lo que parece verbo, pero no es verbo. ¿Ok? Ujú. Mm. Ok, estoy teniendo respuestas. Gracias, Samir, Pedro, Danica, Fabio, Larry, John, Valentino y Ángel. Ok, chicos, creo que lo más fácil son los verboides, porque los verboides tienen límites, ¿verdad? Los verboides terminan en ar, er, ir, ¿no? Como los infinitivos, como el caso de terminar. Bien, los verboides también pueden ser participios, que son las palabras que terminan en ado, ido, tos, ocho. Y bueno, también pueden ser gerundios, que son los que terminan en ando, endo, pero en esta pregunta no había. Lo que sí había era una perífrasis verbal. Siguieron marchando. Recuerda que las perífrasis cuentan como verbo, por eso marcaremos 2 y 1. ¿Listo? Muy bien, la pregunta más sencilla de esta primera página, chicos, es la pregunta número 4. Muchos éxitos. Ajá, ya estoy teniendo algunas respuestas, qué bueno. A ver,
Vamos a ver cómo vamos. Pedro, Diego, Samir, Danica, Damaris, Gustavo, Maricielo, Raúl, Talía, Ángel, Eunice, Noemí, John, Fabio. Ok, ok, ok. Chicos, claro, si tu verboide termina en, ya te dije, ar, er, ir, esto lo hemos estado explicando, es un infinitivo. Muy bien. Letra B, entonces es 1B. Vamos descartando, vamos descartando, vamos descartando. Si tu verboide termina en ado, ido, to, so y cho, bien, entonces eso se denomina participio. Bien, entonces la 2 es la C. Uy, ya salió. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Y los verboides que terminan en ando, endo, son gerundios. Bien, 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 chicos. Buena, buena, buena. Uy, a ver, ¿se acordarán de esto? ¿Cuándo se dice que un infinitivo cumple función de sustantivo? Pues se dice que cumple función de sustantivo cuando puede estar después de un artículo. Bien, por ejemplo, si yo digo el rezar por las noches, lo calma. Bien, no sé si alguien se ha dado cuenta, pero rezar es un artículo. Bien, y, perdón, él es un artículo y rezar es el verboide. Bien, entonces lo que está haciendo el artículo es sustantivar, volverlo sustantivo, porque el artículo tiene la función de presentar sustantivos. Y este rezar, chicos, es como si ustedes dijeran, ¿no? Es equivalente a un sustantivo. El rezo por las noches lo calma. El rezo, en el acto de rezar. A eso se refiere. Uy, a ver, vamos a ver. Mire, sí tengo respuestas, qué bacán. A ver, me contestaron Samir, Danica, Pedro, Diego, Gustavo, Augusto, Larry, Noemí, Fabio, John, Ángel y Helen, así como Eduardo y Valentino. Efectivamente, chicos, la clave es la B. Mira, ahí está, el nadar. O sea, nadar es el participio y acá está el artículo. Es como si dijeras, el nado en aguas frías fortalece el carácter. Perfecto, ¿ves? Tal cual. El rezar, el rezo. El nadar, el nado. Bien, el acto de nadar. Fabuloso. Vamos con la pregunta número 6, por favor. Ahora me están preguntando gerundio con función adverbial y participio con función adjetiva. ¿Se acordarán de eso? Uy, yo creo que lo más fácil es lo del participio con función adjetiva. ¿Por qué? Porque si el participio tiene función adjetiva, es porque está acompañado por un sustantivo. Por ejemplo, si tú dices tomate aplastado, bien, no sé si alguien se ha dado cuenta, pero aplastado es un participio, termina en ado. ¿Y qué cosa es tomate? Tomate es un sustantivo. Entonces, ¿qué está haciendo este participio? Calificando como si fuera un adjetivo. Eso es lo más fácil. El gerundio con función adverbial no es difícil, solamente recuerda preguntarle cómo al verbo de la oración para que te salga el gerundio explicando el cómo, ¿no? Función adverbial. A ver, no sé si con eso fue suficiente. De nuevo, chicos, si se requiere más explicación, avísenme porque teoría hay. Lo que pasa es que no se las he mandado, pero sí tengo las diapositivas con teoría. Gracias a Mir, gracias John, gracias Raúl, Danica Fabio, Carlos Cruz, Oli, Larry, Ángel, Raúl y Pedro. Ok. Chicos, la respuesta es avión. Bien, si tú preguntas cómo llegó, corriendo. Ahí está el gerundio funcionando como adverbio de modo. Y no sé si te das cuenta, pero informe es un sustantivo y firmado vendría a ser el participio. Bravazo. Bien, y está obviamente describiendo al informe. Me encanta. Muy bien. Lo mismo, en la pregunta 7, lo que te expliqué hace un ratito, lo del tomate aplastado, donde hay un participio que funciona como adjetivo. A ver.
Mm, A ver, ok, vamos a ver. Sí, por favor, siéntanse, chicos, en la libertad. Yo hablo especialmente con los chicos que no me participan, no como Adrián, como Leonardo, como Matías, ¿no? Como Jimena, como Víctor Manuel, como Rafael, ¿no? Yajaira extrañamente no participa, es una persona altamente participativa. Como Luca, por ejemplo, ¿no? Como Joel Velasco, ¿no? Todos los chicos que no participan, bueno, de repente no lo pueden hacer porque están de servicio. Ana, Marco Vivanco, ¿no? Leonardo Saavedra, este, pero si no es el caso, chicos, y su problema es que tienen duda, siéntanse en la completa confianza de mandar su clave con un signo de interrogación. Yo no me voy a molestar. O de repente dice, profe, mire, ¿sabe qué? Yo estoy entre A y B. Ya, brutal, me mandas A o B. Entonces yo ya entiendo que estás entre dos claves. Pero lo que no quiero es que te quedes callado, pensando, uy, como no sé mucho el curso, de repente no puedo participar, porque no es así. Ok, gracias Danica, gracias Carlos Cruz. Samir, Pedro, Larry, Helen, John, Talía, Raúl, Ángel, Valentino, Fabio, gracias. Y Noemí. Muy bien, amiguitos, miren, les explico un poquito. El participio, para funcionar como adjetivo, tiene que estar, creo que ya te diste cuenta por lo anterior que te dije, al costado de un sustantivo. Entonces, creo que lo que te ha podido engañar es que el participio estaba en femenino, ¿sí? Lista publicada. ¿Por qué no puedo marcar avión? Porque hemos revisado es perífrasis verbal. Bien, habían dicho es perífrasis verbal y han competido es perífrasis verbal, es decir, todos son verbos, no es el participio solo. Profesora, pero publicada es participio. Claro, publicada es el femenino de publicado. Y lo importante acá es que esté en función adjetiva, hablándote de un sustantivo. Ninguno de los otros tres participios hacía eso. Bien, creo que es importante entonces explicar qué cosa es una perífrasis verbal. Vamos por acá. Acá está, mira, las perífrasis verbales. ¿Cómo forma perífrasis verbal un participio? Vamos a ponerlo por acá. El participio forma perífrasis verbal acompañándose por haber y por ser. ¿Ya? Haber y ser más participio forma perífrasis verbal. Profe, por ejemplo, bien, si tú dices algo como, vamos a ponerlo por acá, am, no he contado a los asistentes. Ya, acá tienes el verbo haber, ¿sí? Y tienes a contado, que es el participio. Entonces, eso no es un participio solo, esto es una perífrasis verbal. La perífrasis verbal cuenta como verbo, es un verbo completo. Bien, un ejemplo con ser podría ser Manuel será expulsado del aula. Bien, entonces ahí tienes a ser más participio. No es un verboide, esto todo junto se considera verbo. Ah, ya, profe. Profe, disculpe, ¿y los gerundios cómo forman perífrasis? Ah, los gerundios forman perífrasis uniendo a seguir más gerundio, estar más gerundio. También forman perífrasis uniendo a continuar, bien, más gerundio. También forman perífrasis uniendo a andar más gerundio. Y también forman perífrasis con ir más gerundio. Ir, estar, andar, seguir, continuar, más un gerundio forman perífrasis. Por ejemplo, mira, seguir más gerundio, acá está. El instructor sigue explicando, ¿sí? Estar más gerundio, estaba redactando. Ahí está, ¿bien? ¿Y cómo forman perífrasis los infinitivos? Los infinitivos forman perífrasis con deber más infinitivo. Acá está, mira, deben rendir. Forman perífrasis con tener más que más infinitivo. Tienes que presentarte. Bien.
Y también, chicos, forman perífrasis con el sapo de queso. Sapo de queso. Esto lo hicimos en la clase del verbo 2. ¿Quién es el sapo de queso? Son saber, poder, caramba, poder, deber, querer y soler. Bien, ese es el sapo de queso. El sapo de queso más infinitivo forma su perífrasis verbal. Por ejemplo, a ver, con saber, ¿bien? Perdón, podríamos decir, ella sabe leer. Salud, Miss. Muchas gracias, amigo. Por eso le dije al profe Efraín que estaba más o menos. Ahí está, sabe leer. Y encima con los temas de la rodilla que tengo, uy, chicos, no podría haberles dictado en presencial este ciclo, he estado muy mal. De hecho, ayer me infiltraron la rodilla, porque casi no podía mover la pierna. Dios mío, por eso no puedo continuar entrenando vóley. Yo entrenaba 3 veces por semana. A ver acá, vamos a poner, no quiero ir. Ahí está. Mira, ahí está querer más infinitivo. ¿Sí? Ahí está, querer más infinitivo. ¿Ya? Entonces, todo eso que tú ves subrayado en celeste es un verbo, no es un verboide. Importante saber las perífrasis porque ustedes les preguntan cosas sobre el verbo. Muy bien, justo, mire qué interesante. Uy, Adrián, ya, olvídate, muchas gracias por avisarme. Pregunta número 8, porfitas. Pregunta número 8, porfitas. La pregunta sobre las perífrasis verbales. Wow. Sí, ustedes díganme, profe, estoy en mi puesto, profe, estoy de comisión, estoy a duras penas escuchando la clase con mis audífonos, profe, estoy en la biblioteca, ¿no? No puedo hacer muchos movimientos. Ya. Ok, gracias, chicos. Gracias a Mir, gracias a Raúl, Larry, Dánica, Pedro, Noemí, Carlos Cruz, Kellert, Olis, Joaquín, Damaris e Iglesias. A ver, amiguitos. Sí, claro que sí, mira, deben rendir. El sapo de queso funciona, ¿no? Ahí está el de, deben rendir. Ok, y también vamos a marcar, claro, él sigue explicando, seguir más gerundio. Bien, ya, pero profe, disculpe, ¿por qué no puede ser en la 2 están mojadas? Ay, lo que pasa es que los participios forman perífrasis con haber y con ser, no con estar. Y en no comer en la biblioteca, oye, ni siquiera hay un verbo auxiliar, o sea, está solo el verboide. Nada que ver, pues, ¿no? Muy bien. Uy, qué hermosa pregunta, chicos. Esto sin saber la perífrasis lo puedes contestar. La perífrasis verbal, tener más que más infinitivo, ¿qué expresa? ¿Cuál es la intención de tienes que presentarte? Por supuesto, ¿verdad? E implica una orden, una obligación. Muy bien, chicos. Ok, ahora nos están preguntando por persona y número. Bien, para ayudar a mis queridos alumnos, les voy a poner acá unas notitas. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Bien, acá vamos a poner a la primera, segunda, tercera del singular. Y acá vamos a poner a la segunda, primera, segunda y tercera del plural. Te voy a poner a las personas básicas porque no es necesario que te aprendas los otros pronombres o que los recuerdes para esta pregunta. Bien, primera persona del singular puede ser, queridos amigos, yo, bien, y la del plural sería nosotros. Nosotros, bueno, nosotros, nosotras, ¿no? Puede estar en femenino. La segunda persona del singular es el tú y en su forma de respeto, usted. Y en plural sería ustedes, ¿ya? Y la tercera persona, bien, la tercera persona, bien, del singular es él, también podría ser ella, y en plural podría ser ellos, ellas. Perfecto. Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, de repente con eso se pueden guiar para marcar la clave de la 10.
Ah, ya. Ujú. Gracias. Samir, Sebastián Arancel, Raúl, Valentino, Carlos, Joaquín, Larry, John, Fabio, Pedro, Cinti, Dánica, Noemí, Talía, Diego, Damaris, Ángel. Chicos, el verbo es izaron, ¿ok? El verbo es izaron. Izaron, ¿quiénes izaron? Ellos. Y ellos es la tercera persona. La tercera persona del plural. Ah, ya, entonces la clave es la C. Mira, ¿ves? No estaba tan difícil. Ok, chicos, qué bonito el tiempo. Pregunta número 11. ¿Dónde está el tiempo futuro? Lo que recién va a pasar. A ver, fíjate. Samir Larry, Jimena, Danica, Damaris, Iglesias se emocionó, Fabio, Raúl, Noemí, Raúl, John, Talía, Ángel y Diego. Chicos, la B. Por supuesto, el verbo es conversaré. Hay uno que está en presente, pero este está en futuro. Y encima te ayudaron todavía, ¿no? Mañana, que indica tiempo futuro. Ok, ¿alguien se acordará de esto? El modo subjuntivo, el modo verbal que expresa que con el verbo queremos señalar un deseo o una duda. Recuerden que pueden tener sus materiales a la mano, ¿no? Yo no me molesto, pueden hacerlo, no hay problema. Claro, chicos, la clave es la B y el verbo que está en modo subjuntivo es el verbo aprueben. Ya para la gente que está medio rayada con esto, le muestro lo de los modos. Los modos, chicos, son tres. Tenemos al modo indicativo, que señala hechos reales, como el verbo desfilaron. El modo subjuntivo, que señala deseos o posibilidades, como la palabra aprueben. Y el modo imperativo, bien, que es el que nos indica una orden, bien, como el caso de entreguen, ¿no? Ahora, hay un truquito acá muy bueno y es que el modo subjuntivo admite la palabra ojalá. ¿Está bien? El modo indicativo no lo dice, lo voy a poner, admite la frase es cierto que. Tú se la vas a poner antes al verbo. Por ejemplo, en desfilaron, podrías decir, es cierto que desfilaron. Bien. Y bueno, con eso te puedes apoyar, ¿no? Con eso te puedes apoyar. Ok, genial. Vamos entonces con más preguntas sobre el modo verbal. Pregunta número 13. ¿Dónde hallas el modo imperativo? Mm, ok, gracias. Samir, Danica. José Yáñez, hola, gracias, bienvenido. Sebastián Arancel. José Franco, hola, ¿cómo estás? Adrián, qué bueno verte. Raúl, Damaris, Pedro, Valentino, Diego, Keller, Iglesias, que manda clave Chelen, yo no sé por qué. John, Noemí, Fabio y Ángel. Chicos, el modo imperativo efectivamente señala una orden. Bien, y la clave, chicos, sería entreguen sus documentos en la mesa de partes. Esa es la indicación, esa es la orden. Profesora, disculpe, ¿por qué no puede ser la clave A? Perdón, la clave B, habla rápido. Ya, hasta ahí parece una orden, pero sigue leyendo. Habla rápido cuando se pone nervioso. Entonces no era una orden, estaban narrando algo. Unas cosas importantes que deberías saber del modo imperativo
Es que sí, efectivamente, expresa una orden o mandato. Segundo, el modo imperativo no admite negaciones, no admite oraciones negativas. Por ejemplo, no vayas, ¿no? Eso no es un modo imperativo. El modo imperativo solo acepta la segunda persona, ¿bien? O sea, tú, usted y ustedes. Por ejemplo, como ocurría acá, ¿no? Ustedes entreguen sus documentos, ¿no? Todo eso tiene que ver con el modo imperativo, ¿ok? Considérenlo, por favor. Ah, y otra cosa más, el modo imperativo va siempre en presente. No existen órdenes en pasado ni órdenes en futuro. La orden es para ahora. Bien, por si acaso. Muy bien, vamos a pasar entonces, chiquillos, a la pregunta number 14. ¿Éxitos? Ah, mira qué bonito. Con los tips que te he dado, te va a salir súper rápido. Ajá. Tengo participaciones. A la abejita salió volando por ahí. Ok, tengo participaciones de mis amigos. ¿Ves? Mira, estaba fácil. Samir, Keller, Pedro, Iglesias, John, Diego, Franco José, Augusto, José Yáñez, Raúl, Dánica, Ángel, Noemí, Larry, Valentino, al que le pusieron una calaverita, no sé por qué, Raúl, Carlos Cruz. Ok, amigos, el dime dónde estás es segunda persona, es una orden, o sea, imperativo. 1C. Ay, qué bonito. Vamos descartando. Ay, vamos descartando, vamos descartando. Bien. Y luego en la segunda dice, estoy aquí, en una flor. Estoy aquí es cierto que estoy aquí, ¿no? El que admitía la frase es cierto que es el modo indicativo. 2A. Muy fácil lo he puesto, creo, chicos. No sé. Ok, vamos a continuar con la voz pasiva. Ufa, ¿alguien se acordará de la voz pasiva? Achu. Ya, mira, tú inténtalo. Si no te sale, te lo voy a explicar porque no es tan difícil en realidad. Tiene algunos tipsitos que hay que seguir. Pero, ya, lo importante es que si no te acuerdas, yo te voy a explicar. ¿Ya? Así que no te sientas avergonzado, es parte del repaso. Yo estoy preparada para eso, ¿verdad? Para que me digas, profe, no me acuerdo de casi nada. Normal, se avanza hasta lo que se pueda avanzar. Ufa, pero no. Mira, hay mucha gente que se acuerda de la voz pasiva. Gracias, Pedro. Gracias, Dánica. Gracias, Jair, Larry, José Franco, Samir, John, Sebastián Arancel, Fabio. Gracias, Christopher. Hola, Christopher, qué bueno verte. Ángel, Diego, Marian. Mira, hola, hola, Marian, ¿qué tal? Chicos, muy bien, efectivamente, la voz pasiva es la B. Profesora, no me acuerdo qué es eso. Acá está, mira, voz pasiva para la pregunta 15. ¿Qué cosa es la voz pasiva? Bueno, te voy a explicar. La voz pasiva es una forma de escribir las oraciones del español. Bien, porque lo normal en el español es que nosotros utilicemos la denominada voz activa. Bien, profesora, ¿y cómo es la voz activa? La voz activa es aquella donde el sujeto está realizando la acción. Por ejemplo, si yo digo, el comandante entregó los diplomas. Bien, esa es una voz activa. Profesora, ¿cómo sabe que eso es una voz activa? Ah, ya, lo que pasa es que en la voz activa, el sujeto está adelante en su sitio, el verbo es un verbo simple de una sola palabra,
y lo que le sigue al verbo es lo que tú y yo hemos conocido en clases anteriores como el objeto directo. Ay, profe, ¿y entonces cómo es la voz pasiva? Ah, ya te cuento. En la voz pasiva, el objeto directo pasa a ser el sujeto de la oración, ¿sí? El verbo, de ser simple, una sola palabra, pasa a ser perífrasis verbal. Mira, ya no dice entregó, sino dice fueron entregados. Bien, ahí está la perífrasis verbal. Y lo que antes para ti era el sujeto, ahora eso pasa a ser el llamado complemento agente. ¿Quién es el complemento agente? El complemento agente es lo que antes era el sujeto, pero que ahora agarra la posición del agente. Profesora, ¿y cómo reconozco al agente? El agente se reconoce porque va encabezado por la palabra por. ¿Ya? Así se reconoce la voz pasiva, chicos, con todas esas características. ¿Está bien? Bien. Bueno, tomando en cuenta ello, claramente, ¿no? Acá está, fueron entregados, el verbo en perífrasis, con ser más participio, el comandante que era el sujeto, ahora es el agente, y los diplomas que eran el objeto, ahora son el sujeto. Muy bien, pero sigamos con el conteo de verbos y verboides. Pregunta 16, chicos. ¿Cuántos verboides hay en este enunciado? Ujú. A ver, ¿qué tan rápido? ¿Tan rápido? Ah, no, espérate, me confundí. Gracias, José Yáñez, gracias, Iglesia, gracias, Cintiola, Samir, Raúl, Pedro, Carlos Cruz, muchas gracias, Larry, Dánica, Sebastián Arancel, hola, Diego, gracias, Yajaira, bienvenida, Valentino, Ángel, Christopher y Talía, así como John y José Franco. Muy bien, amigos. Los verboides, ya sabes que son de tres tipos. Infinitivos, todos los que terminan en ar, er, ir. Bien. Participios, los que terminan en ado, ido, tos, ocho. Y bueno, no veo ningún gerundio para marcar alguno que termine en ando, endo. Por eso marcaremos la clave 4. Excelente. Continuemos, chicos. Última pregunta de verbo verboide. Marque la alternativa en la que no aparece ningún verboide. A ver. Ok, veamos. Gracias, amigos. Última pregunta de esta parte. Pedro, Carlos Cruz, Diego, Dánica, Christopher, muchas gracias. Larry, Iglesias, Raúl, John, Talía, Raúl, Ángel. Bueno, claro, ¿no? Tenemos al verboide decir en la A, tenemos al verboide roto en la B. Sí, se dice roto, no rompido, ¿no? Y en la D tenemos a insistiendo, que es un gerundio. Uy, qué chévere, la clave es casa. Muy bien, chicos. Ahora vamos al bloque de el adverbio y la preposición. De nuevo, inténtenlo, porque si no se acuerdan, yo les voy a explicar. Bien, en todo caso, podría recordarles que el adverbio es una palabra que trabaja con adjetivos, como en la expresión muy alta. Bien, muy es el adverbio. Puede trabajar el adverbio con un verbo. Bien, por ejemplo, si tú dices camina rápido, ¿no? Camina es el verbo, rápido es el adverbio de modo,
Y los adverbios también trabajan con otros adverbios. Bien, por ejemplo, en el caso de no más. Bien, el no es adverbio de negación y el más de cantidad. Entonces, creo que eso te puede guiar un poco para ver qué está pasando aquí, ¿no? Ay, bueno, y saberte los tipos de adverbios también ayuda, ¿no? Por ejemplo, si tú sabes que hay adverbios de modo, de tiempo, de lugar, de, am, de negación, de afirmación, creo que eso ayuda mucho. Ujú. Gracias, chicos. Sigan. Gracias, Cinti. Gracias, Samir. Kellert. Pedro. Carlos Cruz. Maricielo. Gracias, Sebastián. Diego. Ok. Tenemos, chicos, a los adverbios ayer, de tiempo, claramente, de modo, muy, de cantidad, intensifica otro adverbio, mañana, de tiempo, no, de negación, y aquí, de lugar. Ah, entonces eran 6, clave casa. ¿Está bien? Por ahí se te quedó alguno, de repente se te quedó el no, que es muy pequeñito. Pero bueno, ya sabes que sí existen adverbios de negación. Por si acasito, los vas a encontrar en el material de diapositivas que te voy a pasar al final de la clase. Bien, adverbios de lugar como aquí, allí, cerca, lejos, abajo, arriba, adentro, fuera. Adverbios de modo como bien, mal, así, claramente, firmemente, rápido, lento, suave, despacio. Los adverbios de afirmación como sí, claro, efectivamente, por supuesto, cierto, ciertamente, de hecho. Adverbios de duda como quizá, quizás, tal vez, de repente, ojalá, probablemente, posiblemente. Adverbios de tiempo como hoy, ayer, mañana, tarde, temprano, luego, después, antes. Adverbios de cantidad como muy, mucho, bastante, demasiado, poco, puro, medio, algo, casi, nada. Y adverbios de negación como no, tampoco, jamás, nunca, de ninguna manera, de ninguna forma. Ok, bien, muy bien. Sobre el adverbio, tipos de adverbio, eso puede ayudar. Ok, tomando en cuenta la teoría que has visto sobre cómo trabaja el adverbio en el español, con quiénes trabaja, bien, me gustaría que para la 19, que es la pregunta que te toca responder ahorita, tomes en cuenta dos cositas más. ¿Ya? Los adverbios, bien, no poseen femenino, ¿sí? El adverbio es mucho, no mucha. El adverbio es, am, el adverbio es rápido, no rápida, ¿bien? Tampoco tienen plural. Los adverbios son palabras invariables. Además, los adverbios no trabajan con sustantivos. Si tú ves una cosa que parece adverbio, pero está con un sustantivo acompañándolo, ya sabes que eso no es adverbio, por si acaso. Éxitos.
A ver, veamos. Gracias, gracias por sus respuestas, chicos. Sean certeras o no, me interesan. Gracias, Pedro, gracias, Sebastián, gracias, Carlos, Larry, Joaquín, Samir, Dánica, Fabio, Adrián, Talía, Ángel, John. Muchas gracias, chicos, por participar. Ok, ¿dónde la palabra mucho es adverbio? A ver, los adverbios trabajan con los adjetivos, con los verbos o con los adverbios y no con los sustantivos. Entonces, como la palabra tiempo es un sustantivo, esta no es. ¿Ya? Ok, otra, por ejemplo, los adverbios no poseen plural. Entonces, que acá diga muchos, ¿está bien? Y de nuevo, los adverbios no trabajan con sustantivos. Como la palabra ruido es un sustantivo, entonces este no es adverbio. Profesora, ¿pero por qué la ve? A ver, se esforzó mucho. ¿Con quién está trabajando? Con un verbo. Acá te dije, los adverbios pueden trabajar con verbos. ¿Ves? ¿Cuánto se esforzó? Mucho. Ok, listo. Funcionó. Bien, tomando en cuenta los tipos de adverbios y lo que has aprendido, ¿dónde hay más adverbios? Pregunta 20. Ok, veamos qué pasó. Vamos a ver. Gracias, Cindy, Larry, Ángel, Sebastián, Pedro, Dánica, Fabio, John, Raúl. A ver, en la A tienes al adverbio de duda probablemente y tienes el adverbio de tiempo tarde. En la B tienes el adverbio de negación nunca, tienes el adverbio muy de cantidad y nada más. En la C tienes el adverbio de afirmación sí, el adverbio de modo, de afirmación, perdón, también efectivamente, el adverbio de lugar aquí y el adverbio de tiempo diariamente. Y en la D tienes el adverbio de lugar aquí y nada más. O sea, la clave sería casita. Muy bien. Uy, qué bonita pregunta, chicos. Las preguntas de relacionar siempre son muy apropiadas. Vamos a relacionar adverbios.
Muy bien, veamos, creo que todos han coincidido en que la clave es la A, ¿correcto, chicos? Ufa, ok, me encanta. Quizá, ¿verdad? Quizá es un adverbio de duda, por supuesto, así que sería 1C, descartamos la letra C y la letra D. Bien, y la palabra cerca indica lugar, así que sería 2A, y creo que con eso ya salió la clave, creo que te la puse muy fácil. Uy. Ok, vamos a la pregunta 22, otra pregunta de un poco clasificación, donde hay un adverbio de modo. Los adverbios de modo, chicos, se reconocen preguntándole el verbo cómo. Así que pregunta cómo llegan, o cómo resolvió, o cómo ingrese, o cómo colocó. Bien, entonces con eso te debería salir. Muy bien, vamos a ver qué pasó. Em, a ver, creo que todos han coincidido con la B, chicos. No muchos, pero sí, tengo todos coincidentes con la B. Y sí, efectivamente, chicos, si ustedes le preguntan al verbo resolvió o cómo resolvió el examen, la respuesta es bien. Y sí, bien es un adverbio de modo. Bien, mal, rápido, lento, suave, despacio, terriblemente, salvajemente, violentamente, todos son adverbios de modo. Y bueno, ahora una cosita chiquitita que hicimos en esa clase del adverbio que es normativa del adverbio. Como ustedes saben, el adverbio no tiene femeninos y no tiene plurales. Entonces, ahí hay que tener en cuenta para completar la oración. ¿Éxitos? Ok, vamos a ver qué tal les fue. Gracias. Hoy, ¿les está llegando la alerta, chicos? ¿De defensa civil? Sí, Wow, hace rato. Hace a rato, mí, docente. a mí me acaba de salir. Sí, hace rato ya. Alerta por lloviznas e incremento de vientos. Se prevé la ocurrencia de lloviznas y el incremento de vientos en sectores cercanos al litoral. INDECI recomienda reforzar los techos de las viviendas, transitar con precaución por la presencia de superficies resbaladizas y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades. Me acaba de llegar. Uy, chicos, yo vivo cerca del mar. O sea, no cerquísima, pero vivo en San Miguel. Vivo cerca del aeropuerto y cerca, porque vivo cerca de la avenida Fawcett y vivo más o menos cerca del mar. Por ejemplo, desde la ventana donde estoy puedo ver el mar. Dios. Ah, tsunami. Chicos, no sé, hay que cuidarse mucho. Están pasando cosas muy feas en el mundo. Algo muy malo le hemos hecho al mundo, bien, para que en este momento esté tan terriblemente revolucionado.
Así que cuídense, sepan cuáles son las zonas seguras en caso de sismo, aprendan a identificar cómo salir, tengan siempre su mochila de emergencia. Los familiares y amigos pueden tildarlos de locos, pero solamente una persona viva puede contar su experiencia posterior a un desastre. Y de hecho, hace mucho tiempo que no tenemos en Lima como epicentro un terremoto y pues todo parece indicar que se viene uno muy grande. Bien, entonces, pues simplemente cuídense. No quiero ser alarmista ni decir alguna noticia falsa, una fake news, sino que el silencio sísmico sí es algo que existe. Y estaba escuchando a un especialista en geología decir hoy que para que la Tierra libere la energía esta de la que se habla de silencio sísmico, tiene que haber temblores para que se libere esa energía y que no haya una desgracia más grande. Este especialista decía, esa energía que se tiene que liberar tiene que ser en terremotos de más de 7 grados. Entonces, un sismo de 4 grados, de 5 grados, no llega a liberar la energía que se tiene que liberar para que no ocurra luego otra desgracia. Entonces, tenemos que esperar mínimo uno de 7 para decir, ok, ¿no? Y bueno, 7 grados es un montón. 7 grados es lo que pasó en Pisco y Pisco quedó completamente destruida, ¿no? Pisco, Chincha y partes de Ica. Entonces, no es algo, no es algo con lo que podamos jugar, ¿no? Es algo bien importante, especialmente las personas que, como yo, vivimos en edificios súper altísimos y que vivimos en un piso alto, ¿no? Ok, chicos, como ustedes ya saben, tengo que estar pendiente de cómo se registran. No sé si me escucha el A55 de Rodrigo. A55 de Rodrigo, ¿estás allí? Necesito tu código y tu nombre y apellido, por favor. Ya no puedes estar como el A55 de Rodrigo. ¿Me escuchas? A la una, A55 de Rodrigo, a las dos, A55 de Rodrigo, a las tres. Ay, no. Adiós. Ya. Sí, si no me contestan, se van a la sala de espera. Ok, chicos, gracias por su respuesta. Parece que todos han coincidido con la clave B. Muchas gracias. Nerviosos es un adjetivo, entonces acá toca un adverbio. El adverbio sería sin plural, ¿no? Ok. Luego, horas es un sustantivo. Como horas es un sustantivo, acá toca un determinante. El determinante sí concuerda con el sustantivo. Sería pocas horas. Bien, y la palabra información también es un sustantivo. Entonces, acá toca un determinante y como el determinante sí concuerda con el sustantivo, sería poca información. Muy bien, perfecto. Lo mismo, chicos, para la 24. ¿Está bien? 24, por favor, ¿dónde está el error de concordancia? Recuerda, los adverbios no tienen femenino ni plural. Los determinantes sí. Muchas gracias, chicos. Parece que han coincidido todos con la letra B. Y sí, por supuesto, ¿no? La palabra serenos es un adjetivo. ¿Qué pasa si el serenos es un adjetivo? Significa que él debería ser un adverbio, pero los adverbios no tienen plural. Entonces ahí está el error. Debió decir demasiado serenos. Ok, no te asustes por la pregunta que viene. La locución adverbial es un adverbio, solo que se compone por varias palabras, ¿ya? Según su estructura, los adverbios se pueden dividir en adverbios simples, que son los que están formados por una sola raíz, como el sí, como el bastante,
o como el más, son adverbios todos simples, y las llamadas locuciones adverbiales, que son todos los adverbios que se forman por varias palabras. Por ejemplo, el adverbio tal vez es una locución adverbial, está formado por dos palabras. El adverbio de ninguna manera, bien, es un adverbio de negación que está formado por tres palabras. O el adverbio por supuesto es un adverbio de afirmación que está formado por dos palabras. Entonces, no hay que asustarse, simplemente busquen un adverbio que esté formado por varias palabras y ya. Mira, creo que con la explicación algunos ya se animaron. Muchas gracias, amigo Joaquín Rodríguez, Sebastián Arancel, John Lordan, gracias. Hola, John, llegaste un poquito tarde hoy. Larry, gracias. ¿Nadie más? Gracias, Amir. Gracias, John. Y a Iglesias, hola, Mark, ¿cómo estás? Espero verte participando más de aquí en adelante. La respuesta, queridos, es, por supuesto, la expresión a duras penas. ¿Sí? ¿Cómo terminó la serie de ejercicios? A duras penas, es decir, con dificultad, dificultosamente. Muy bien, chicos, pregunta número 26. Esto lo hemos hecho como 300 veces de diferentes maneras. ¿Dónde hay un adverbio modificando a otro? ¿Éxitos? Ok, pregunta 26 entonces. Gracias a mis amigos que participan. Pedro, Larry, Samir, John Lordan, Danica, gracias Ángel, gracias Carlos, gracias Fabio. Hola Marco Vivanco, ¿cómo estás? Por favor, continúa participando, no te rindas. Gracias John, gracias Sebastián Arancel, gracias Mark. Amigos, la respuesta sería la C, efectivamente, ¿no? El adverbio bastante, que es de cantidad, está modificando al adverbio cerca, que es de lugar. Perfecto. Muy bien, y ahora cambiamos un poquito de tema y nos vamos con las preposiciones. ¿Se acordarán de las preposiciones? Si no se acuerdan, no se preocupen que ahorita se las muestro. ¿Éxitos? Ajá, muy bien, gracias. Gracias, chicos, lo máximo. Stevens, gracias. Mira, Stevens no lo he visto mucho, pero ahí está. Iglesias, gracias. Sebastián. Steven, sigue participando, por favor. Raúl, hola, Leonardo. Leonardo, por favor, te queremos más presente en clase. Tienes que participar más. Gracias, Danica. Gracias, John. Gracias, Cinti. Gracias, Mark. Cinti, te me habías perdido, ¿ah? Gracias, Pedro. Gracias, Noemí. Amiguitos, las preposiciones. A ver, para la gente que no se acuerda, ¿ya? Las preposiciones, acá están, mira. Tienes a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Bien, muy bien. Ahí están las preposiciones ordenadas alfabéticamente. ¿Ya? Entonces,
Considéralas para poder marcar tu respuesta. Bien, tenemos a de, bien, perdón, voy a cambiar de color. Estoy utilizando el color rosadito para las preposiciones. Tenemos a la preposición de, tenemos a la preposición con, tenemos a la preposición hacia, tenemos a la preposición en, tenemos a la preposición para y tenemos a la preposición a. ¿Sí? Hay 6 preposiciones. Excelente. Bien, continuemos hablando de las preposiciones otra vez. ¿Dónde existen más preposiciones? Pregunta 28. Ok, muchas gracias. Parece que todos estamos coincidiendo con la C, ¿verdad? Ya, fenomenal. Entonces, veamos, comprobémoslo. En la A tienes a de, tienes a con, tienes a hacia. Hay 3. En la B tienes al para y tienes a en. En la C tienes al por, al durante, tienes al a la A, tienes al sin y tienes al de. Va ganando la clave casa. En la D, uy, solamente está en y a. Sí, efectivamente, chicos, la clave era casa. No porque es la oración más larga, sino porque a veces pasa así. Ok, y las preposiciones, chicos, tienen valores. Entonces, ¿en dónde encontramos una oración donde la preposición, vamos a marcarlas, tiene un valor de finalidad? Encabeza una frase que señala finalidad. Aquí te voy a marcar todas las preposiciones para ayudarte, para que tú leas la frase que está a su derecha y pienses, ¿cuál de las frases señala finalidad? Ok, veamos. Gracias Joaquín Rodríguez, Samir, Sebastián, Adrián, Larry, John, Ángel, Carlos Cruz. Gracias chicos. Y sí, la respuesta chicos está en la letra B. ¿Sí? La finalidad es ingresar, ¿no? ¿Para qué se prepara? Para ingresar. ¿Está bien? Finalidad implica propósito, objetivo, ¿no? Muy bien, me encanta. Bien, le di otra vez entrada al compañero que está registrado como A55 de Rodrigo. A55 de Rodrigo, ¿me escuchas? Segunda llamada, A55 de Rodrigo, ¿me escuchas? Otra vez, tercera llamada. Por favor, A55 de Rodrigo, tienes que cambiar tu nombre. Tercera y última llamada. Ya, no, adiós. Muy bien. Muy bien, chicos, continuemos entonces. ¡Hey! Lo mismo en esta pregunta, en la pregunta 30. Lo mismo en esta pregunta. ¿Está bien? Las preposiciones tienen valores. ¿Qué valor cumple desde? ¿Qué valor cumple el con? ¿Y qué valor cumple el por? Sí, siempre leyendo la frase de la derecha para que tengas una idea.
Ok, gracias chicos por su participación. Creo que estamos coincidiendo con la clave B, me parece, y algunos C. Está bien, mira, desde Lima es de dónde viene. Ya, ese de dónde viene implica la procedencia. Eso descarta la A y descarta la D. Con mucha ilusión es de qué forma viaja, ¿verdad? Ese de qué forma lo que está expresando es el modo. Si dijera con sus primos, hay compañía, ¿no? Y ya está. Y por su vocación es la razón es la causa. ¿Está bien? Vamos a la pregunta número 31. Vamos que sí se puede, chicos. Pregunta 31. Marque la alternativa en la que no falta una preposición. Esta es una pregunta de normativa. Que en una oración no escribas una preposición es un error ortográfico, es un error de redacción. Por ejemplo, si tú dices voy mi casa, ya sabes que es voy a mi casa. Entonces, hay tres oraciones acá donde están faltando preposiciones. ¿Qué me están pidiendo? Aquella a la que no le falte. A ver si se entiende. Ojalá. Ok, gracias. Veo que tenemos claves bastante diferentes, chicos. Eso me gusta porque significa que hay dudas y si hay dudas significa que están pensando. Gracias, Pedro, Danica Stevens, Carlos Cruz, Sebastián Arancel. Gracias, Larry, Ángel, Fernando. Hola, Fernando. Te quiero ver más participativo, Fernando. Gracias, Cinti. Gracias, Samir. Gracias, amigo Iglesias, que me dice, estoy pensando, profe. Gracias, Leonardo, Noemí, Raúl. Amiguitos, lindos. En la A está faltando la preposición a. A los alumnos no les gusta que les llamen la atención. En la letra B está faltando la preposición según. Se obtendrán resultados pronto según dicen los científicos. ¿Ok? Bien. Y en la C está faltando la preposición en. En esa casa habitan seres sobrenaturales. ¿Está bien? Clave dedo entonces. Esa es la que no le falta ninguna preposición. Muy bien, fabuloso. Continuemos, por favor. Vamos a la pregunta 32. No sé si alguien sabe este tema, queísmo y dequeísmo, pero va. Si no lo sabes, yo te explico. Inténtalo. Hay una de las oraciones donde no debería estar el de, debería estar de frente el que. Entonces, eso es lo que te están preguntando. Éxitos, chicos. Ok, muchas gracias, chicos. Ok, 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 ok. Parece que estamos coincidiendo con la B. No todos. Algunos dicen que podría ser la C. Ok, amiguitos. La respuesta, les cuento, es la letra B. ¿Sí? ¿Pienso de que el examen fue difícil? No, es pienso que el examen fue difícil. Profesora, ¿cómo saber? eh, Miren, chicos, yo estoy explicando esto, de verdad, les voy a decir por qué. Porque me he dado cuenta que en los exámenes de las fuerzas, especialmente el de la ESNA y el de CITEM, dentro del sílabo está apareciendo la preposición como un tema, o sea, como que vital, lo explican solo.
solito en una semana. Entonces me preocupa no decirles nada sobre las preposiciones y por eso es que he incluido estas preguntas acá. Ok, ahora sí, ¿cómo saber si yo debo colocar el de que en una oración? Muy sencillo, chicos, porque el de que, bien, y la frase que lo acompaña, su frase subordinada, se van a poder reemplazar por las expresiones de eso, de esto o de algo, cualquiera de las tres, la que más te guste. Profesora, no estoy entendiendo. A ver, mira, te voy a poner acá una oración. Imagínate que la oración es esta, ¿bien? Yo creo, espacio en blanco, para poner de, que o qué, no es el indicado. Ya, entonces, yo te pregunto, ¿bien? Ahí donde está el espacio en blanco, ¿bien? Y la frase que está subordinada por ese espacio. ¿Sonaría bien reemplazando, por ejemplo, por de eso? Bien, ¿sería correcta la expresión yo creo de eso? No, ¿verdad? No es yo creo de eso, es yo creo eso. Bien, entonces justamente, chicos, cuando a ustedes les pase que la expresión que necesiten sea, por ejemplo, ¿no? Yo creo eso, es porque eh, el espacio en blanco debería reemplazarse por solito el qué. Solito el qué. Esto, eso, algo. ¿Ya? Es simplemente hacer un reemplazo. Entonces, como no va bien el de eso, bien, ahí lo que tú vas a poner es el qué solito. Ay, profesora, no, no le entiendo. Ya, a ver, tranquilo, te voy a dar otro ejemplo. Mira, te voy a dar un ejemplo con el de que es el que te estaban preguntando acá. Tengo esta oración. Nos aseguró, perdón, nos convenció, espacio en blanco, lo ayudáramos. Ya, ahí está la oración. Ya, entonces yo te hago la pregunta, la misma pregunta que te hice hace un rato. Ese espacio en blanco y la frase subordinada, bien, ¿se puede completar con la expresión de eso? A ver, lee así, nos convenció de eso. Sí se puede. Cuando puedas poner de eso, entonces significa que ahí va el de qué, ¿ya? No es pienso de eso, es pienso eso. El eso es el qué. Es me alegro de eso. Como es me alegro de eso, ahí va el de qué. Así es la forma como se detecta esto, chicos. Bien, el error es queísmo y dequeísmo. Así se llaman esos errores. Muy bien, y para regresar a las preguntas de conteo, pregunta número 33. ¿Sí? ¿Cuántas preposiciones hay en el siguiente enunciado? Ya te saben las preposiciones, así que ya lo puedes hacer. Ok, muchas gracias. Parece que la clave fuera la D. Vamos a verlo. Tenemos según, es una preposición. Tenemos al, bien, es una preposición. Tenemos el sin, también preposición. Y tenemos el de. Así que tendríamos cuatro. Bien, clave casa. ¿Sí? ¿Eso fue? O a mí se me está quedando alguna. No, ahí está. Esas son las cuatro. Chicos, ¿por qué cinco? ¿Cuál han marcado? Oh my God, ¿qué pasó? Sincérense, por favor. Las personas que han puesto de, ¿cuál fue la preposición supuesta que contaron? Ya, para ti, Iglesias, pero ¿y los demás? Pero ¿por qué le ponen el gallito? Eso es envidia. Ya, siguiente pregunta. Ay, qué linda, es la última pregunta de esta parte. Pregunta número 34. ¿Qué alternativa no es preposición? ¿Qué alternativa no es preposición? O sea, de las que está la palabra destacada, ¿no? O sea, en negritas. Desde, con, desde, el. Claro, si fuera desde, tendría que marcar dos claves. Entonces no creo que sea la A ni la C.
Claro, chicos, por supuesto, ese él es un artículo. Los artículos son determinantes. Uy, chicos, y miren, nos quedaba la última parte. Ay, ¿se acordarán de esto? Pregunta número 35. ¿Quiénes son las conjunciones coordinantes? Mm, Tú sabes que puedes venir a esta clase con tus apuntes. No pasa nada. De hecho, las conjunciones son una de las últimas cosas que hemos visto en el curso, en el regular. Y ese chat todo calladito ahí, miren. Uy, ahí sí calladitos, ¿no? Ya. A ver, por si acaso, ¿ya? Las conjunciones coordinantes, chicos, son las que unen ideas de la misma jerarquía. Voy a cambiar de color. Unen ideas de la misma jerarquía. Esas son las conjunciones coordinantes, ¿ok? Por ejemplo, las copulativas son coordinantes, las disyuntivas son coordinantes, las adversativas son coordinantes y las hilativas o de consecuencia son coordinantes. En cambio, las conjunciones subordinantes son las que jerarquizan. Hay una parte de la oración que es más importante que la otra. Las causales subordinan, las condicionales subordinan, las concesivas subordinan y las consecutivas también subordinan. Entonces, si a ti te están preguntando conjunciones coordinantes, ¿dónde solo hay coordinantes? Ajá, ¿ves? Ahí sale, ahí ya le estás recordando. Por supuesto, la clave es avión. La I es copulativa, el ni es copulativo y el pero es adversativo. Por culpa del aunque y del sí y del porque, no puede ser la B, todas eran subordinantes. En la C, por culpa del que, el que es un subordinante, es equivalente al porque, y el para qué, que es de finalidad, subordinante. Y en la D, por culpa del puesto que es causal, no puede ser la clave. Hoy, chicos, y bueno, nos queda un minuto, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento, lindos chicos, es simplemente guardar las anotaciones, los apuntes y proceder a enviarles por el chat